Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, por ruego permanecer toda mi vida aquí. Gozar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, por ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, por ruego permanecer toda mi vida aquí. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza, mi Dios. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo,
Buenas, ¿qué tal? Estamos comenzando hoy una serie bien especial sobre el libro de los Salmos, ¿verdad? Le hemos llamado Salmos, Cantos del Alma. Es un libro muy especial que nos enseña, entre otras cosas, a orar. Yo considero que el libro de los Salmos es como que Dios me dijera, mira, así quiero que ores. Aquí te voy a enseñar cómo orar, cómo quiero que platiques, cómo quiero que hables conmigo cuando te sientas alegre, feliz, triste, cargado, solo, desanimado, temeroso, inseguro. Y eso es lo que hace el libro de los Salmos, enseñarnos a platicar con Dios, a expresar nuestros sentimientos. Por eso es un libro que fue escrito para conectarnos emocionalmente. Fue escrito la mayor parte de ellos por el rey David, ¿verdad? Creo que la mitad de los Salmos, y a la vez hay otros autores como Moisés, Salomón, Asaf, los hijos de Coré. Es el libro más grande de la Biblia, son 150 capítulos, queda en medio, prácticamente en medio de la Biblia. Y queremos sacarle el mayor provecho ya que estamos en medio de una situación difícil, ¿verdad? La pandemia, enfermos, temor a enfermarnos, que nuestros seres queridos se enfermen. Hay hermanos que ya han muerto algunos de sus seres queridos. Todos estamos en esa situación. Encima de eso, el estrés por la situación económica. Algunos están sin trabajo, los han suspendido, les han bajado el salario, etc. Las empresas de algunos están ahí con temor a perderlas. Entonces es una época de angustia, de ansiedad, de problemas, en donde sí es importante que aprendamos a comunicarnos con Dios. Esa es la razón de esta serie, esa es la razón de los Salmos. Y hoy queremos comenzar aprender del Salmo 5. El Salmo 5 nos va a enseñar algunos elementos sobre la oración. Otros salmos nos pueden enseñar otros elementos sobre la oración. Hoy quisiéramos abordar esto y empieza el Salmo en el verso 1 diciendo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. David está cargado y igual, como les decía, no es raro que muchos de nosotros estemos cargados, ya sea por esta pandemia, por situaciones económicas, por alguna otra enfermedad seria que tengamos, por problemas familiares, problemas de matrimonio, tantas cosas que podemos estar pasando en medio de esta situación. Y entonces necesitamos venir y aprender a sacarnos y acercarnos a Dios y sacarnos esas emociones y esos sentimientos. Y el Salmo 5 nos enseña que cuando estamos en angustias, lo que tenemos que hacer es orar. Orar no es la última opción, orar es la primera opción. Y es eso, estamos cargados, hay que ir a platicar con Dios. Eso tiene que ser sinónimo. Estoy cargado, tengo que ir a platicar con Dios. Estoy molesto, estoy solo, tengo que ir a platicar con Dios. Y en este primer verso vemos dos cosas. Dice algo que nosotros hacemos y algo que le toca a Dios. Entonces dice, nosotros le hablamos, escucha, oh Señor, mis palabras. Nosotros le hablamos nuestras palabras y Él va a escuchar nuestras palabras. Yo hablo y Él escucha. Pero la segunda parte agrega otra cosa. Dice que Dios considere mi gemir. Yo voy a gemir y Dios va a analizar, a considerar mi gemir. Así que son como que estuviera diciendo, hay dos maneras de orar, con palabras y con gemidos. Los gemidos, ¿cuáles son los gemidos? Cuando uno le hace, eso es un gemido. Es un alma cargada que lo que se nos sale es ese, ¿verdad? Puede ser una manera de orar. Puede ser una manera de orar. Y eso sucede cuando el alma está muy cargada. Unas veces queremos orar y decimos, oremos, y empezamos a hablar nosotros palabras rimbombantes, palabras religiosas, y aquí está hablando de otra cosa. Son mis palabras, no una jerga religiosa, ¿verdad? O algo que he aprendido de cómo se ora. No, es hablarle a Dios como yo soy, como yo hablo. Escucha mis palabras, así hablo yo. Y le estoy expresando mi sentir, mi carga. Entonces,
qué bonito es y qué importante es cuando al mismo tiempo combinamos con gemidos, con esas palabras del corazón sin palabras, ¿verdad? Ese silencio ante Dios, y Dios me conoce, y Dios conoce tu gemir, Dios conoce esos momentos. Por eso alguien dijo que las palabras solo son el vestido de las oraciones, el vestido, lo externo. Las palabras tienen que venir de adentro del corazón, ¿verdad? Entonces, la oración viene de adentro. Las palabras solo son los que le dan la ropa, ¿verdad? Y esto nos sirve cuando estamos muy afligidos, porque entendemos que podemos estar delante de Dios y a veces sin poder hablar. A veces estamos tan tristes, tan cargados, que es el momento de hablar con Dios, y otras veces ni podemos hablar del nudo que sentimos en la garganta. Y es el momento cuando se nos sale un gemir. Hay veces que gemimos y no necesariamente delante de Dios. A veces simplemente estamos así como vemos algún recibo o nos acordamos de algo y lo hacemos. Gemimos, pero no estamos gimiendo delante de Dios. Es un mundo de diferencia cuando Señor le digo y Padre, no sé. Eso es lo que quiere enseñarnos Dios con este salmo. Son palabras que salgan del corazón. A veces oramos y solo son palabras vacías. Nosotros mismos terminamos de orar a veces y sentimos que lo que hablamos fue bien sin peso. ¿Les ha pasado? Un ejemplo también que nos ayuda en todo esto de ver de otra manera la oración y cómo Dios la mira es nosotros como padres. Los padres a veces estamos ahí, uno de nuestros hijos qué sé yo, nos pide algo que es un gusto, ¿verdad? O nos pide algo que puede ser hasta malo para ellos. Entonces nosotros lo escuchamos de una manera, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando uno de nuestros hijos llorando, se acerca angustiado, clamando que le ayudemos, que está bien cargado, que necesita que lo escuchemos. Entonces ahí inmediatamente nuestra actitud es diferente. Lo escuchamos con el alma. Y si nosotros que somos imperfectos escuchamos con el alma a nuestros hijos que nos están hablando con su alma, no digamos Dios. Dios mucho más nos escucha con todo su corazón cuando venimos de esa manera, hasta llorando de repente. Luego el verso 2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Aquí le agrega otra manera de orar, es el clamor. El clamor también es como un grito de dolor, ¿verdad? De nuestra alma. Palabras, gemir, clamor, es como un llanto, algo así, ¿verdad? Las lágrimas en el corazón, hay tantas que se rebalsan por nuestros ojos en esos momentos duros. Hay momentos que, como les dije, ni sabemos qué decir del nudo en la garganta. A veces pareciera que nuestros mejores momentos de oración es cuando estamos con dolor, con problemas, con líos, con situaciones duras. Es nuestro momento de nuestras mejores oraciones. Y aquí le agrega algo extra a David, y es que no le estamos hablando a un extraño. No es alguien por ahí, ¿verdad? Dice, mi rey, mi Dios. David, no era raro que él personalizara su relación con Dios. Mi rey, mi pastor, mi refugio, ¿verdad? Entonces aquí le estoy hablando no a un extraño, le estoy hablando a mi Padre, mi Dios, mi rey, y Él me va a oír. Él me va a entender, Él va a entender lo que le estoy diciendo, Él va a entender cuando yo no le puedo hablar, Él va a entender mi gemir. Yo no estoy haciendo un ejercicio religioso que le llaman oración. No, ¿verdad? Estoy abriéndole mi corazón. Muchas veces oramos sin estar conscientemente delante de Dios. Y eso es lo que quiere corregir aquí el Salmo cuando dice, a ti oraré, a ti. Suena como es lógico, ¿verdad? Pero no. O sea, muchas veces estamos hablando y no es a Dios que le estamos hablando. Por eso estamos angustiados. Oramos y oramos y terminamos de orar y seguimos angustiados. Quiere decir que no hemos estado hablando con Dios. Hemos estado hablando solo. Si termino de orar todavía angustiado, 1, 2, no he terminado, tengo que seguir orando, o
yo estoy orando, pero no a Dios, sino al aire, a ver a quién, ¿verdad? Verso 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí hay algo bien interesante. Por un lado, uno puede orar con Dios en cualquier momento del día. ¿Okay? Eso ya lo sabemos. Es más, deberíamos de orar varias veces al día, en la mañana, en la tarde, en cualquier rato que tengamos, en cualquier oportunidad. Pero aquí está hablando algo bien específico. David le está diciendo al Señor, Señor, en la mañana vas a oír mi voz. En la mañana voy a venir delante de ti y voy a hablar contigo. Pregunta, ¿a qué horas oye Dios tu voz? ¿Oye tu voz? ¿La oye? ¿Le hablas? Digo esto porque es una costumbre moderna, no sé desde cuándo, una costumbre nuestra, ¿verdad?, de orar mentalmente. Ya lo hemos dicho otras veces, que en los tiempos bíblicos eso no existía. Ellos no oraban mentalmente, no leían las escrituras mentalmente. Siempre lo hacían de una manera audible. Si estaban en el campo, pues hablaban un poco más fuerte, pero si estaban en su casa o en algún otro lado, simplemente estaban ahí hablando y se oían ellos. Para los demás sería como que están cuchicheando, pero ellos estaban orando audible. Y eso es lo que se trata, que aprendamos a orar de una manera audible, que Él oiga mi voz, que la oiga. Cuando oramos mentalmente es bien fácil que nos divaguemos, ¿verdad? Empezamos a divagar y a brincar. Entonces, aprendamos a orar audiblemente, pero el asunto es que cuando a veces oramos y nos oímos nosotros mismos, estamos solos y nos oímos, estamos tan mal acostumbrados a orar mentalmente que cuando nos oímos nos da pena oírnos hablar y empezamos a veces hasta a hablar un poquito religioso, ¿verdad? Aunque no hay nadie más con nosotros. Es en esos momentos en donde nuestro corazón es el que debe estar saliendo por nuestra boca cuando estamos orando. Nuestro corazón. También no sé si se han fijado ustedes que cuando oramos junto con otros, nosotros oramos diferente a cuando estamos solos. Le ha pasado, ¿verdad? Que cuando estamos solos hablamos de una manera, más o menos ahí, ¿verdad? Que nos cuesta, pero cuando oramos junto con otros hermanos, entonces ahí sí hablamos bonito, fino, ¿verdad? Raro, hasta religioso algunas veces, pero a veces fallamos en que son oraciones que las estamos diciendo no a Dios, sino para que ellos oigan. Todos caemos en eso. Oramos para que ellos nos oigan. Entonces, estamos pensando más en aquel o en ellos, más que pensar en Dios. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso David decía que era a ti, oraré, ¿verdad? Y por otro lado, cuando dice en la mañana, ¿verdad? Significa temprano. Cuando ahí dice en el verso de mañana oirás mi voz, significa temprano. Temprano en el reloj, ¿verdad? Que en aquel momento significaba literalmente al amanecer, cuando todavía está oscurito, ¿verdad? 4 o 5 de la mañana. Pero también puede significar cuando es lo primero que hacemos al levantarnos, independientemente de la hora que nos levantemos. Temprano es sinónimo de lo primero que hagamos. Casi que solo dé el tiempo de ir a hacer el cafecito, ¿verdad? Para estar ahí con Él. Esa es la idea, que sea lo primero que hagamos en la mañana, y obviamente pues lo hagamos en otras partes del día. Muchos en un momento antes nos acostumbrábamos a orar a otra parte del día o más concentrados en la noche, pero con esto de la pandemia que nos tienen en la casa, ¿verdad? Quédate en casa, pues ya no tenemos excusa. Dios nos quitó la excusa como para no venir de mañana delante de Él y hablar con Él, audible, ¿verdad? Audible.
Ahora, lo que sí fue nuevo para mí, ahorita que estaba estudiando, es esa segunda parte del verso que dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo pensaba que significaba decirle a Dios, bueno, Señor, aquí estoy, aquí vengo, voy a hablar, pero la palabra presentarse ahí en el hebreo es la misma que está usando en Éxodo 40:23, en donde está hablando de poner en orden los panes, dice, y puso en orden los panes, y ponían en orden la leña para los sacrificios, y ponían en orden, esa es la palabra que está usando ahí. Entonces la implicación es, y que Jehová lo había mandado así, dice, la idea es que no oremos en desorden, que vengamos en orden. Cuando oramos, que no saltemos de un tema y ahora de otro, y pedimos por aquel, por aquello, por esto, por Honduras, por China, por mis hijos, por mi economía, por el virus, y empezamos a brincar por un montón de temas. No, se trata de llevar mi oración delante de Él en orden. En orden. El programa y decir, voy a orar primero por mi vida espiritual. Ahora voy a orar por mi esposa, por mi cónyuge, por mis hijos. Voy a orar ahora por estos problemas que me tienen cargado, angustiado, ¿verdad? Y así le voy presentando en orden. Obviamente eso puede implicar de que también algunos de esos grupos de temas de oración, pues los voy poniendo en el resto del día, ¿verdad? Pero el asunto es que eso nos hace concentrarnos. Ahorita solo vamos a orar o solo voy a orar por mi vida espiritual. Solo de eso le voy a hablar a Dios. Ahora solo le voy a hablar de lo que me tiene cargado, de lo que estoy angustiado. Solo de eso le voy a hablar. Ahora voy a hablarle de mi esposa, mis hijos. Eso es, me presentaré delante de ti. Y termina diciendo, y esperaré. Y se refiere a esperar una respuesta, pero no esperarla algún día. Bueno, Señor, ahí en el nombre de Jesús, amén, y pues voy a quedarme esperando su respuesta, nos vemos. No, que eso es parte, ¿verdad? Pero lo que implica el verso es que yo me quede esperando su respuesta allí mismo. Y eso es lo que usualmente nos saltamos, oramos, hacemos nuestras peticiones y terminamos y nos vamos. Y aquí no, está diciendo que aquí mismo me quedo en silencio esperando su respuesta. Bien, concentrado intencionalmente en Dios. Voy a esperar su respuesta. Me puedo auxiliar en leer la palabra para que algún verso venga a mi mente y Dios me conteste. O simplemente otro verso se me cruce por la mente y yo entienda que es que Dios me está contestando allí. Y eso es emocionante, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Alguna cosa que me diga. Que su respuesta, voy a esperar su respuesta. No importa lo que me diga, de todos modos lo que me diga es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, busquemos poner en práctica esto. Aprendamos a esperar allí. Ok, saltemos al verso 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y definitivamente ninguno de nosotros entra por méritos propios, entramos por su misericordia, por pura gracia. Es por gracia y misericordia que Dios dejó la oración como un principio, ¿verdad? Si no, simplemente no existiera, no estuviera en la Biblia, y es por pura gracia. No podemos entrar entonces delante de Dios con exigencias, con condiciones. Mira, Señor, si vos me das, yo te prometo que, aunque uno suena como que estoy prometiendo, pues estoy negociando, estoy condicionando a Dios. No digamos si venimos a exigirle, ¿por qué, Señor? Y hablándole así con irrespeto, ¿verdad? Entonces tengo que entender que Él me está dando una entrada al trono de la gracia, y es por su gran misericordia que usted y yo podemos entrar y clamar misericordia. Así como en los evangelios vemos a ciegos y otros necesitados que cuando pasaba Jesús le decían, Señor, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que tenemos que clamarle, lo que tenemos que pedirle en esos momentos de dolor, de tristeza, y eso es lo que vamos a obtener. Eso es lo que vamos a obtener en abundancia de su misericordia. Y eso es lo que nos lleva a adorarlo en su temor, dice.
con reverencia, por respeto a su santidad. Y esto lo juntamos con el verso 8 que dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Hay que leer bien eso. Endereza delante de mí tu camino. Y por eso es que necesitamos que Él nos guíe. Porque nadie nos puede llevar en santidad. Nadie puede andar en santidad a lo que cada quien crea que es la santidad. Nadie puede andar en santidad a lo que aquel dice que es la santidad. El único que me puede guiar en la santidad a mí, a guiarme en lo correcto, es el Señor. El único que me puede llevar del punto A, que es donde estoy, al punto B, que es la santidad que yo necesito, es Dios. Yo estoy aquí, Él me va a llevar allá. Tal vez usted está acá o usted está acá. Entonces, el único que a mí me puede llevar, yo no puedo llevar a alguien, porque yo estoy aquí, yo no puedo llevar a alguien que está acá a la santidad. Cuando yo me doy cuenta, Él es el único que me puede llevar, el único que me puede guiar, ¿verdad? Así como un papá lleva a su niño de la mano, a su niño pequeño. Entonces, es cierto, nos podemos animar unos a otros, nos podemos enseñar, pero Él es el único que nos puede llevar y nos puede guiar. Y esa es una palabra que describe a un pastor con su ovejita, ¿verdad? Por eso le pide David: endereza delante de mí tu camino. Y tal vez yo he andado todo descarriado, desperdigado, y le está diciendo: Señor, hace que tu camino se enderece delante de mí, tu camino, para que yo pueda andar en él, allanarlo, hacerlo parejito, para que yo pueda andar ahí. Soy tan inútil, soy tan débil, soy tan necesitado. Te necesito, Señor. Endereza tu camino delante de mí para que yo pueda andar en él. Entonces, el contexto del Salmo, como les dije, está David en problemas. Hay otros malos que le están haciendo daño, y puede ser que algo también nos esté pasando. Entonces, es de recordar, nosotros a veces queremos la misericordia de Dios, pero no le damos misericordia a los que nos ofenden, a los que nos hieren. A veces ni siquiera porque son de nuestra familia o de la iglesia. Que el Señor ten misericordia a mí, pero yo no le tengo misericordia a ese. Pidámosle a Dios y deseemos que Él enderece su camino delante de nosotros para que andemos en eso y podamos ser como Él, y misericordiosos y santos como Él es. Pero alégrense todos, verso 11, los que en ti confían. Den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué final de lo que vamos a ver. Hay otro verso ahí en el Salmo, pero lo que está diciendo es que hay un contraste entre lo que Dios decide para los malos. Entonces David termina el Salmo alegre. Empezó angustiado, con gemir, con clamor, pero termina alegre, animado, ¿verdad? Animado y animando a que los demás confíen en Dios, que se alegren en Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, terminar alegres y animando y alegrando a otros. Confiar en Él nos lleva a alegrarnos. Si no te lleva a alegrarte todavía, es que necesitas crecer en confiar en Él todavía. Necesitas estar agarrado de Él, ¿verdad? En medio del dolor y de la preocupación, su protección se hace grande y nuestros problemas se van haciendo más pequeños delante de Él. Por eso dice que Él nos defiende. Él te defiende. Él te está defendiendo en medio de esa situación que pudieras estar pasando. Por eso la clave ahí es cuando dice en ti. Dos palabras, en ti. Ahí en ti nos alegraremos. No nos vamos a alegrar en que las circunstancias mejoren. No nos alegraremos en que esa persona cambie, en que los malos ahora se porten bien conmigo. No dice eso. Nos alegraremos en ti, Señor. Aunque las situaciones sigan, aunque las personas sigan hiriéndonos y ofendiéndonos, nos vamos a alegrar en Él. Pero para alegrarme en Él hay una condición, y es amarlo.
En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y está hablando de deleitarnos en Él, ¿verdad? A pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar del dolor o los problemas que estemos teniendo, disfrutarlo a Él. A veces pensamos que con tanto problema, con tanta angustia, no he podido tener mi devocional, no he podido tener mi tiempo a solas con el Señor. No, no es así. Más bien ese es el momento que yo lo necesito, que no tengo que hacer un paréntesis hasta que todo se tranquilice, entonces yo voy a volver a tener mi tiempo con Dios. No, lo necesito durante mi dolor, durante mi angustia, durante mis problemas, para amarlo más y entonces alegrarme en Él, por estar disfrutando, por estar amando su nombre. La alegría en los problemas, aún en los problemas, no viene de las circunstancias. Las personas no nos dan felicidad. Grave es eso. Ninguna persona es para tu felicidad. Ni una te va a dar la felicidad. Eso, la alegría, la felicidad, solo está en los que se regocijan en el Señor porque lo aman. Ahí está. Hasta allí es que nos deben llevar nuestras oraciones, hasta ese punto. Así que termino con un resumen. Busca temprano al Señor, que Él escuche tus palabras, tu gemir. No le hables palabras vacías o religiosas, sino desde el corazón. Ora en orden, no en desorden. Ora teniendo en mente su gracia y su misericordia, que son abundantes, al punto que puedas tener gracia y misericordia para con los demás. Deja que Él te corrija, que Él enderece tu camino, que Él te corrija. Hay que ser humildes y que cada vez que ores te lleve a buscar disfrutar más y más y más a Él, para que no dependas de las circunstancias o de las personas para ser feliz. Así que termino diciendo, vuelve a leer el Salmo 5 y deja que Él te diga todas estas cosas de primera mano. Quiero recalcar eso, que el Señor te enseñe de primera mano estas cosas. Hay que irse a los salmos para que nuestro corazón aprenda a conectarse con Dios, para hablarle con Dios y para disfrutarlo a Él. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por los salmos. Gracias porque Tú nos entiendes, Señor. Cuando estamos cargados, cuando estamos desesperados, cuando tenemos aquel dolor, hasta nuestro gemir, Señor. Tú lo entiendes y lo interpretas como una oración. Gracias, Señor. Qué rico, qué alivio nos da entender estas cosas. Te ruego por mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar creciendo en nuestra vida de oración, en nuestra relación contigo, en privado. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho.